Hay muchas mujeres maravillosas y valientes que nos llenan de alegría y de felicidad la vida, porque la música tiene eso. Y vos ya lo sabías eso, Noli, porque si hay algo que te gustaba era bailar cuando eras joven. Sí, aparte me quedó la asignatura de aprender a cantar. Por eso cuando escucho a alguien que canta tan maravillosamente, digo, ay, quisiera tener esa voz, poder cantar, no desafinar. Pero sí me gustó. En cierta manera, bueno, lo que pasa es que fueron tantas las detenciones y tantos días que nos daban en ese momento para cumplir en comisarías y demás, que salir a la calle significaba casi 80% de ir detenida. Entonces, en un momento me llaman para un cabaret, para hacer shows, y bueno, decidí ir. Dio la casualidad que mi cuerpo, digamos, me acompañaba bien como para el lugar, y fui la primera que hizo un desnudo. Entonces ya después me fueron llamando de otros lados, pues no había muchas artistas, y a mí me ayudaba el tema de no tener que estar tanto en la calle. ¿En qué año era eso, Noli? Y a ver, yo me fui a Buenos Aires en el 86, 87, 88, por ahí, 87 quizás. Cerrando la década del 80. Sí, sí. Cerrando la década del 80, estamos hablando del baile, los cabarets, los desnudos artísticos, era una novedad en ese momento. En ese momento te encontrás con Loana también, con Loana Berkins. Bueno, yo voy a Buenos Aires en el 86, me fui porque, o sea, teníamos que emigrar porque acá teníamos un juez de falta que era durísimo, muy duro, monstruoso. Entonces, sí, Tony Lanteri, entonces, bueno, íbamos, primero me fui a Brasil, me fui a Porto Alegre y después al otro año me fui a Buenos Aires. Y bueno, me acuerdo del 86 porque fue el Mundial, porque en sí me suelo olvidar de los años. Y después me volví a Santa Fe y volví en el 92. Y ahí es donde sí, en una de las zonas de trabajo, que era Flores, caigo detenida, y cae detenida Loana Berkins, que fue la primera, digamos, dormimos juntas, hacía frío, entonces era costumbre de juntar las frazadas para poder estar más calentitas en las celdas, y fue la primera activista, digamos, que conocí. Y ya volví con la cabeza porque ella ya te iba inculcando. Loana tenía algo de eso, ¿no? Tenía algo de docencia para la militancia. Sí, aparte lo que tenía también era mucha cintura política, porque ella era abolicionista del trabajo sexual, yo por ejemplo no. Yo siempre digo que mientras haya una compañera en una esquina trabajando, no podría ser abolicionista nunca, claro, pues se la está rebuscando. Pero ella en ese sentido era muy respetuosa, muy cariñosa, los abrazos de ella eran reales, eran desde el alma. Y bueno, y ahí ya volví como con esa historia del activismo, ¿no? Que mucho acá todavía no existía, o existía para la gente gay, pero no, las trans estábamos muy invisibilizadas. Muy formada, Loana, muy formada. Muy formada y con un discurso que le salía, viste, naturalmente, digamos, pero muy buena compañera sobre todo, muy buena compañera, muy humilde. La diferenció de muchas activistas, sobre todo de Buenos Aires, ¿no? Porque activistas hubo en todo el país, porque si no tenemos como Buenos Aires como el centro de todo, y la realidad que pasamos en esa época en todas las provincias y ciudades fue igual o peor. Pero bueno,
como mi mamá decía, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Entonces siempre esos nombres son los que surgen y no Claro. las de las interior, ¿no? Bueno, igualmente, digo, estamos hablando de fines de los 80 y ya Luana había comenzado su recorrido y despertó un bichito en vos. Sí, sin duda. Ya entró a la comisaría vociferando porque encima era potente en la voz. Era exuberante. Sí, y ya Para la palabra, criticando digo. que por qué, porque tenemos derecho, porque, viste, y yo dije, ¿qué le pasó a esta? ¿Viste? Y después, bueno, obviamente charlas y ya te digo, ella en ese momento después empezó a trabajar con la Cha, ya te digo, hasta ese momento, digamos, las organizaciones, asociaciones eran más defendiendo los derechos de las personas Claro, gay. claro. Las trans no existíamos, Claro. no estábamos, no pertenecíamos a esos grupos, no nos dejaban pertenecer. Después de ahí ahí sí se empezó a abrir un poco la comunidad gay. Mira, para nosotros. Viene bien esto que estás diciendo, porque, digamos, dentro del feminismo, en los últimos años, se han abierto muchas discusiones con respecto a cómo se incluyen. Yo recuerdo ayúdame con esto, Paula, la tercera ola con las afrodescendientes en los Estados Unidos diciendo, muchachas, ustedes no hablen por nosotras, a las blancas. Luego recuerdo la modificación del nombre del encuentro de mujeres al encuentro plurinacional, donde aparecen las otras miradas y las otras feminidades y las otras construcciones de lo femenino. Y en la última década tenemos la apertura con respecto a las otras feminidades y también las diversidades, las disidencias y aquellas personas que deciden o que sienten que no pueden identificarse ni con un género ni con otro, también. Sí. Y dentro del feminismo es una gran... Se han ido desagregando las identidades. Ahí va. En una forma, yo te diría, muy rápida, muy rápida. Esto que cuenta Noli es tal cual. Ahora, no es tanto tiempo después en la historia. Lo que pasa es que cuando se sufre en la propia vida, en la propia historia, en la propia carne, es una discriminación sobre otra. Pero en un tiempo histórico relativamente corto ha habido toda una cuestión de ir desagregando identidades, ¿no? LGTBI y continúa. Se va abriendo seguimos en todo. revisión. Digo, esto para traer también, porque arrancábamos la charla hablando de que la identidad femenina se construye, o lo femenino se construye, ¿no? Sí, y bueno, sigue habiendo todavía grupos feministas que, por ejemplo, no nos aceptan claro, como parte del feminismo, porque, o sea, y ese es el gran error, ¿no? Terminar en la genitalidad. Y vos decís, yo me cruzo con ustedes y me cruzo con mujeres, me cruzo con chicos, no nos andamos mirando los genitales. No. Vemos la construcción y ya sabemos si es una mujer o un hombre, punto. Pero bueno, se termina como algo tan básico y banal como hablando de la vulva y el pene. Es un riesgo. Todo lo que es el fundamentalismo. Sí. Es un riesgo para el feminismo caer en eso, para ciertos feminismos o para ciertas mujeres. Mujeres, lo que yo digo que es. ¿Perdón? ¿A dónde está escrito eso? ¿No? Sí, claro. Es tremendo. Sí, pero bueno, por suerte también, digamos, así como existió el movimiento feminista, también existió este movimiento, esta marea trans, donde fuimos logrando un montón de proyectos gracias a empezar a tener voz y a hacernos visibles, ¿no? Y a organizarse. Y organizarnos. Así que hoy estamos en todos lados y con muchísimos proyectos. Y bueno, quienes venimos de mi generación, obviamente, no podés creer que hayan tantos derechos. O sea, jamás hubiese imaginado que hubiese habido una ley de identidad de género, un cupo laboral, para la gente joven, para como no lo pasó a esa otra etapa, le parece que, bueno, que nada, no le da tanto valor. Nosotras claro, sí, porque
vemos que ha cambiado muchísimo. Y van a pasar cientos de años y va a seguir habiendo alguna resistencia, Indudablemente, sí. pero ha cambiado mucho, sí. Comenzamos a quedarnos con poco tiempo. Voy a dar la cuenta regresiva para, ojo, la continuidad en la programación aquí es hasta las 12, porque todo el 8M, las mujeres de aire, tomamos el aire y nos vamos a ir con música, pero antes tengo un montón de cosas para charlar con Noli, me quedaría. Es como una tía que uno quisiera que te abrace, ¿no? Todo el tiempo. Y te cuente. Porque Noli tiene eso de maravilloso, y esto se los cuento a los televidentes, a las televidentes, a la audiencia. Es una mujer que tiene muchas historias para contar en los detalles. O sea, es que venía preparándome, y no sé si voy a llegar, pero... Porque quería... traje un libro que se llama El libro de la almohada, que es el inicio de la literatura japonesa, y fue escrito por mujeres, que son escrituras anónimas, y eran de esos libros que tenían las mujeres de la corte, porque en ese momento las mujeres no podían escribir, pero sí tenían libros, textos que escribían entre ellas estilo chusmerío, pero que imitaban la poesía y dieron origen a lo que hoy por hoy se denomina la literatura japonesa, ¿no? El libro de la almohada era como un diario íntimo de las mujeres de la corte y cuenta un montón de intimidades de las cortes. Puterío puro, ¿no? Sí. Maravilloso, histórico. Japonés. Pero japonés. Y traigo esto porque digo, cómo las mujeres hemos transitado, las personas y lo femenino ha transitado la historia de tal manera donde la oralidad ha sido muy importante y pocas mujeres han podido dejar registro, ¿no? Y saber el peso real que hemos tenido las mujeres en ese transitar. Y algunas de la han historia. dejado registro firmando como varones. Por ejemplo, toda esta vuelta es porque yo sé que Noli puede contar un montón de historias de cómo se construyó y que te han contado, porque se daban consejos, igual que nosotras nos damos consejos y las abuelas nos daban consejos. Seguramente. ¿No? Sí, había toda una red de información entre nosotros, Ahí no está. teníamos acompañamiento, así que te iban diciendo, bueno, hace esto, tomate tal hormona, comprá en tal farmacia, pues en la otra no te venden. Había toda una historia de construirse junto con tus compañeras que en cierta manera llegaron algunas a ser como hermanas, ¿no? Había una hermandad porque te encontrabas en las comisarías detenida, compartías lo que tenías y después, bueno, esa amistad continuó, algunas, bueno, ya se fueron. Yo, hablando de contar y de historias, de paso voy a contarte que en la provincia de Santa Fe estamos armando un archivo de la memoria travesti trans de la provincia, donde hay entrevistas y fotografías, historias de las sobrevivientes, dictadura y postdictadura. Las sobrevivientes. Sobrevivientes, sí, porque sabés que la edad promedio nuestra, bueno, está alrededor de los 40, entonces ya después, una vez que lo superaste, sos un poco una sobreviviente. Uh-huh. Pero así que justamente creo que el jueves 25 vamos a hacerla alargar, digamos, en la ciudad de Santa Fe. Bien. Oficialmente esto del archivo de la memoria trans y bueno, va a estar bueno, pues hay muchas te vamos a entrevistas, convocar para el historia. 25. O bueno, o vamos a hacer la invitación desde Con Aire de Toda, por supuesto, Sí, porque después. son espacios, digo, en esto de poder recuperar las memorias colectivas. Sí. Igual todo esto era para que el desafío para el año que viene nos traigas tu libro de la almohada. Pues Es un gran desafío, pero yo sé que podés. Porque en algún Varios momento... tomos. Sí. Yo sé, por eso lo digo. Simplemente para cerrar, porque ya nos quedan 2 minutos. En algún momento dijiste, los abrazos de Luana eran reales. Ella te abrazaba y era... Las miradas también abrazan, ¿no es cierto? sí, algunas sí, otras. Otras no. En otras sentí, bueno, yo hice un TEDx donde hablaba sobre la mirada y en su momento esa mirada era prejuiciosa, dañina, te hacía daño. Después las miradas fueron cambiando, por suerte. Hoy tenés más miradas
buenas y las notás. Es impresionante, pero las notás. Yo siempre digo, a lo mejor porque vienen con una sonrisa, pero notás cuál es la mirada buena y cuál es. Pero yo entonces ya lo que hice directamente es dejar de mirar y de estar atenta a esas miradas. Ahí es donde pude soltar un poco la mochila y salir adelante, porque en ese momento me dolió y mucho. Noli, muchas gracias. No, gracias a vos y a ustedes por haberme invitado. Y voy a aprovechar y voy a tomar también otros guantes, y en este caso en algún momento te pidieron disculpas. Y yo voy a decir, por favor, perdón y gracias, todo junto. Por favor, contá tu historia, perdón por todo, gracias por tanto, porque por mujeres como vos y otras que han sobrevivido a muchas cosas, mujeres como yo, gracias también, Paula Kondrak, generacionalmente arriba. Y agradecerles a ustedes que están allí del otro lado, esas mujeres maravillosas, a las de producción, a las que estuvieron todo el día, mira, las estoy mirando, a las músicas, pero sobre todo a las viejas, a las brujas, a las sabias, a las que se animaron a elegirse a sí mismas. Digo, nosotras hoy llenamos la plaza, hace años lo venimos haciendo, pero porque hubo alguien también que antes dijo, no queremos esto, y golpeé la mesa con ganas, porque de eso se trata. Así que, Paula, Noli, a ustedes, las viejas, las sabias, las brujas, las que se montan, las afro, la de los pueblos, las que gritan fuerte, gracias, porque una generación como la nuestra puede sentir que no se ha perdido, y la generación que viene siente que quizás va a ser mejor. Va a ser mejor, y no las vayan a matar.